Soltar no es sinónimo de perder. Es un gesto de libertad, un movimiento hacia la vida. A veces la valentía no se mide por la capacidad de resistir, sino por la serenidad con la que aceptamos que algo ha llegado a su fin. Dejar ir, cuando se hace con conciencia, no es una derrota, es una decisión que honra nuestra paz interior. A lo largo de la vida, todos hemos permanecido más de lo necesario en vínculos que comenzaron siendo refugio y terminaron convirtiéndose en carga. Relaciones que en su momento nos llenaron de energía, pero que con el tiempo empezaron a drenar nuestra luz. Nos quedamos por costumbre, por miedo, por la esperanza de que algo cambie. Y en ese aferrarnos, confundimos amor con apego, compromiso con sacrificio, fidelidad con olvido de uno mismo. Ha llegado el momento de que aprendas a soltar. Ese es el título del audiolibro con el que hoy quiero acompañarte. Aprende a soltar. ¿Cómo cerrar ciclos sin romperte? Aquí no hablaremos desde la culpa ni desde el resentimiento. Lo haremos desde la comprensión, desde la madurez emocional y desde la libertad de quien ha aprendido que sanar no es olvidar, sino entender. La voz que te acompañará a lo largo de este viaje no pretende darte respuestas cerradas, sino abrirte caminos de reflexión. Es la voz de muchas mujeres y hombres que un día comprendieron que soltar también es amar, amar de otra manera, amar sin poseer, sin retener, sin miedo. Y aunque soltar duela, siempre libera. Este es un recorrido hacia esa libertad interior que tanto anhelas, hacia el reencuentro con tu verdad emocional. Bienvenida a este viaje de conciencia, de cierre y de renacimiento. Un viaje que, más que enseñarte a dejar, te invita a volver a ti. Capítulo 1. El lazo invisible del apego. Hay vínculos que no se ven, pero se sienten con una intensidad que trasciende la lógica. Son hilos sutiles que conectan el alma con personas, recuerdos o momentos que dejaron huella. No están hechos de promesas ni de gestos concretos, sino de emociones profundas que se alojan en el corazón y se resisten a desaparecer. Esos lazos invisibles, a veces, se convierten en el ancla que nos impide avanzar, incluso cuando sabemos que ya es momento de dejar ir. El apego, aunque a menudo se confunde con amor, no lo es. El apego se disfraza de ternura, de entrega, de cuidado mutuo, pero en su esencia es miedo. Miedo a la soledad, miedo al vacío, miedo a perder aquello que creemos indispensable para sentirnos vivos. Desde esa carencia, construimos relaciones donde el otro se convierte en nuestro centro de gravedad. Nos convencemos de que sin su presencia no sabremos seguir, que sin su mirada perdemos el sentido. Sin embargo, el apego no nutre, drena, no libera, encadena. Desde la infancia aprendemos que vincularnos es una necesidad vital. Lo que no siempre aprendemos es a distinguir entre un amor que crece en libertad y un apego que se alimenta del miedo a perder. El amor consciente invita a expandirse, a florecer. El apego, en cambio, exige permanencia, incluso cuando la relación ya no aporta bienestar, y en ese intento por sostener lo que se desvanece, terminamos diluyendo nuestra esencia en un hábito emocional que nos resta vitalidad. Reconocer que estamos atrapados en un vínculo de apego no es fácil, pero hay señales que nos lo muestran. Cuando sentimos ansiedad ante la distancia del otro, cuando necesitamos su aprobación para sentirnos en calma, cuando poner límites nos genera culpa o expresar nuestras necesidades nos provoca miedo. No estamos ante un amor libre, sino ante una dependencia disfrazada de afecto. En una relación basada en el amor consciente, ambas personas pueden respirar. Hay espacio para crecer, para equivocarse, para alejarse sin romper el lazo. Pero cuando el vínculo se sostiene en el apego, cada silencio se interpreta como abandono, cada cambio se vive como amenaza, y cada paso independiente se percibe como traición. Vivimos en alerta, midiendo, controlando,
temiendo. Una de las trampas más profundas del apego es la creencia de que soltar es perder, que alejarse es fracasar, que decir adiós es rendirse, pero muchas veces, soltar es el mayor acto de amor que podemos ofrecer. Amor hacia el otro y hacia nosotros mismos. Dejar ir no implica dejar de amar, sino dejar de dañarnos intentando conservar lo que ya no tiene vida. El apego nos ata a la ilusión de que alguien más puede llenar nuestros vacíos, pero nadie puede sanar lo que evitamos mirar dentro de nosotros. Cargar sobre el otro nuestras carencias es condenar la relación a un peso que no puede sostenerse. Y cuanto más esperamos que alguien nos salve, más nos alejamos de la posibilidad de sanarnos por dentro. Liberarse del apego no significa apagar las emociones, sino dejar de sufrir por lo que no podemos controlar. Es volver a elegirnos, a darnos prioridad, a reconstruirnos desde un lugar más consciente. Es un proceso doloroso. Sí, pero profundamente transformador. Cada paso hacia la libertad emocional es un paso hacia una vida más auténtica, donde el amor deja de ser dependencia y se convierte en elección. Hay vínculos que no fueron creados para durar toda la vida. Algunos llegan para enseñarnos, para confrontarnos, para mostrarnos partes de nosotros que necesitaban luz. Cuando su ciclo termina, seguir aferrados es como caminar con una maleta que ya no nos pertenece. La vida cambia, nosotros cambiamos, y resistirse al cambio solo alarga el sufrimiento. Soltar no significa borrar la historia, implica reconocerla con gratitud, honrar lo compartido y aceptar que, aunque aquella persona fue importante, continuar juntos puede significar traicionarnos a nosotros mismos. Elegir la paz propia no es egoísmo, es madurez. En este camino, aprendemos que sostener lo que ya no nos sana duele más que aceptar el final. El primer paso hacia la libertad es mirar de frente nuestros miedos, nuestras necesidades no resueltas y las creencias que nos atan al pasado. La verdadera liberación no consiste en huir del dolor, sino en permitirnos sentirlo, atravesarlo y transformarlo. El apego no es más que una forma de resistencia al cambio, una defensa emocional que intenta protegernos, pero que termina limitándonos. Este viaje interior no será fácil, pero es profundamente liberador, porque cuando soltamos el apego, no solo dejamos ir a alguien, también dejamos ir la versión de nosotros que creía necesitar a esa persona para sentirse valiosa. Y ese, quizás, sea el acto más valiente de todos. Respira. Estás empezando a elegirte, y eso ya es un comienzo. Capítulo 2. Cuando una relación deja de nutrirte, hay un punto en el que el cuerpo empieza a hablar antes que la mente. No lo hace con palabras, sino con señales. El sueño se interrumpe, la energía se apaga, la alegría se vuelve lejana. Tu corazón lo intuye. Aunque tu razón se aferre a una explicación lógica, algo dentro de ti sabe que ese vínculo ya no te sostiene. Pero el miedo a aceptar la verdad te invita a quedarte un poco más. Te dices que son etapas, que todo pasa, que el amor lo puede todo. Y mientras tanto, te vas desdibujando, perdiendo el brillo que tenías cuando amabas sin dolor. No todas las relaciones que dejan de sanar se rompen de manera abrupta, algunas se erosionan lentamente. Bajo la rutina, la indiferencia o la falta de respeto dejan de ser refugio y se transforman en jaula. Permanecemos ahí, no porque todo sea bueno, sino porque el recuerdo de lo que fue nos ata más que la realidad que tenemos delante. Nos aferramos a la promesa de lo que podría ser, aunque el presente ya no ofrezca vida, pero reconocer que algo se ha roto requiere coraje. No se trata de buscar culpables ni de exigir perfección, sino de mirarte con honestidad y preguntarte si ese amor aún te hace bien. El amor verdadero no duele cada día. No te quita el sueño. No te obliga a medir cada palabra. Una señal clara de que algo va mal es el cansancio emocional. Te sientes drenada después de cada conversación, como si sostener el vínculo requiriera más esfuerzo del que puedes dar. Lo que antes era compañía se convierte en tensión.
Lo que antes te impulsaba, ahora te pesa. Te descubres caminando en puntillas, vigilando tus emociones para no provocar un conflicto, escondiendo tu esencia para evitar el juicio. Otra señal silenciosa es la pérdida de tu voz. Ya no dices lo que piensas. Ya no expresas lo que sueñas. Te adaptas tanto al otro que te cuesta reconocerte cuando estás sola. Tus decisiones giran alrededor de su aprobación, de su humor, de su amor, y eso no es amor. Es miedo. Amar desde el miedo te hace depender. Amar desde la plenitud te hace crecer. Cuando necesitas que te validen constantemente, cuando dudas de tu valor y te comparas para sentirte suficiente, algo dentro de ti se ha fracturado. También hay que mirar el estancamiento. Un amor sano impulsa, expande, despierta curiosidad por la vida. Pero si sientes que tus proyectos están dormidos, que tus ilusiones se desvanecen por sostener la relación, estás apagando tu luz para mantener encendida una llama que ya no calienta. El maltrato no siempre grita. A veces se disfraza de sarcasmo, de indiferencia o de manipulación sutil. No deja moratones, pero deja cicatrices profundas. La falta de empatía, la crítica constante y la frialdad son formas de violencia emocional que también desgastan el alma. Y cuando el miedo a quedarte sola se convierte en la razón por la que permaneces, es tu desconexión contigo misma la que habla. Creer que no encontrarás a alguien más no nace del amor por el otro, sino de haber perdido la relación más importante, la que tienes contigo. Cuando te reconoces, comprendes que la soledad no es castigo, sino un espacio de reconstrucción. Quedarte en un vínculo que te hiere por miedo al vacío es una forma de abandono personal, y ahí aparecen las excusas. Está cansado. Tuvo una infancia difícil. Si yo cambio, todo mejorará. Te repites esas frases como un mantra que calma momentáneamente, pero que prolonga el dolor. Ningún cambio sucede cuando uno de los dos se niega a mirar la realidad. El tiempo no sana lo que se sigue negando. No estás aquí para reparar lo que otro no quiere asumir. Tampoco para sacrificar tu salud emocional en nombre del amor. El cuerpo lo sabe. Los dolores de cabeza, el insomnio, la ansiedad o el nudo en la garganta son formas en que tu organismo intenta alertarte. Cuando el alma calla, el cuerpo grita. Escuchar esas señales es un acto de amor propio. Admitir que una relación ha dejado de sanar no significa rendirse, significa elegir la verdad. No se trata de culpar, sino de reconocer que cuando ya no hay respeto, admiración o deseo de crecer juntos, el amor, por sí solo, no basta. Se necesita conciencia, voluntad y reciprocidad. Este no es un capítulo que te empuje a romper, sino una invitación a mirar sin filtros. Solo cuando observas con claridad puedes decidir desde la serenidad, no desde el miedo. Recuerda esto, no estás fallando por querer marcharte. Estás eligiéndote. Estás escuchando tu voz interior. Estás dando el primer paso hacia un amor más consciente. Uno que comienza contigo. Capítulo 3. La negación y el miedo a la soledad. Hay momentos en los que sabemos, aunque no queramos admitirlo, que una relación ya no nos nutre. Sin embargo, lo que más nos cuesta no es la ruptura en sí, sino el acto de aceptar que ha llegado el final. Nos refugiamos en la negación, ese estado mental que distorsiona la realidad y que nos mantiene atrapados en una ilusión de esperanza. Nos decimos que todo irá mejor, que solo estamos atravesando una mala etapa, que el amor todo lo puede. Pero, en el fondo, sabemos que algo se ha roto y que no volverá a ser igual. Negar es una manera de protegernos del impacto del vacío. Es una estrategia del alma para no enfrentarse al vértigo de la pérdida. Decimos que estamos bien, aunque sintamos un nudo en el pecho. Sonreímos, aunque dentro todo se desmorone. Nos repetimos frases que calman momentáneamente el miedo, pero que también nos alejan de la verdad. Y esa verdad es simple. Aunque duela, hay cosas que terminan, personas que se marchan,
de etapas que ya cumplieron su propósito. La negación no es falta de valentía, es miedo, miedo a lo desconocido, al silencio que queda cuando ya no hay mensajes ni llamadas, a los días sin rutinas compartidas, miedo a la soledad, esa palabra que tantos asocian con fracaso o abandono, cuando en realidad puede ser un espacio de crecimiento. No tememos la ausencia del otro, sino el encuentro con nosotros mismos, en el silencio. Cuando las distracciones desaparecen, emergen nuestras carencias, nuestros vacíos y heridas no resueltas. Permanecemos en vínculos desgastados, no porque el amor aún exista, sino porque el temor a quedarnos solos nos resulta insoportable. Nos convencemos de que estar acompañados nos protege. Aunque esa compañía ya no nos aporte bienestar, nos aferramos a lo conocido, incluso si duele, porque lo incierto nos genera ansiedad. Sin darnos cuenta, esa elección tiene un precio: el desgaste emocional, la pérdida de nuestra paz y la desconexión de lo que somos. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es una circunstancia, sentirse solo, una interpretación. Se puede compartir la vida con alguien y sentirse profundamente vacío. También se puede caminar sin pareja y experimentar plenitud. Esa plenitud nace cuando dejamos de asociar nuestro valor con la presencia de otro. Desde niños nos han enseñado que el amor de pareja es la meta, que sin alguien a nuestro lado no estamos completos. Ese mensaje, repetido durante años, nos empuja a buscar aprobación externa, olvidando que el amor más sólido es el que construimos dentro. Aceptar la soledad no significa rendirse al aislamiento, sino reconocer que pasar tiempo contigo puede ser una oportunidad para sanar. Es el momento de escucharte, de acompañarte con ternura, de descubrir lo que realmente necesitas. En ese espacio de calma emergen las verdades que el ruido solía ocultar. Desde ahí, puedes comenzar a establecer relaciones más sanas, no basadas en la necesidad, sino en la elección libre y consciente. Negar el final de una relación por miedo a estar solo prolonga el sufrimiento. Cada vez que finges que todo está bien, que sigues por amor cuando en realidad permaneces por miedo, te alejas un poco más de ti. No hay culpa en sentir miedo. Todos lo hemos experimentado. La clave está en no dejar que ese temor decida por ti. No permitas que el miedo al vacío te mantenga atado a vínculos que ya no tienen raíces. Estar solo no es un castigo. Es una oportunidad de renacer, de redescubrirte, de reconstruir tus cimientos emocionales. Cuando te atreves a mirar la realidad tal como es, das el primer paso hacia la libertad interior. Dejas de huir de ti para comenzar el regreso a casa, y en ese retorno, poco a poco recuperas la claridad, la fuerza y el amor propio. La soledad elegida, revivida desde la aceptación, se convierte en un refugio. Es un espacio donde te encuentras sin máscaras, donde sanas sin prisa, donde vuelves a escuchar tu propia voz. Aldi. En ese silencio fértil, florece la verdadera libertad emocional, aquella en la que ya no necesitas a nadie para sentirte completo. Este capítulo es una invitación a reconciliarte con el vacío, a dejar de temerle al cierre de los ciclos. No todo lo que termina es una pérdida. No toda despedida es un fracaso. A veces, la soledad es el respiro que la vida te ofrece para que vuelvas a escucharte. Es el momento de darte a ti lo que antes esperabas del otro. Atravesar la negación y mirar de frente el miedo a la soledad no elimina el dolor, pero te devuelve el control. Porque cuando aprendes a estar contigo sin miedo, ya no aceptas cualquier compañía solo por llenar un hueco. Y es entonces, justo entonces, cuando comienza la auténtica sanación. Capítulo 8. Comprender la culpa y el debí haber hecho más. Cuando llega el momento de dejar ir, muchas veces no es el amor lo que más cuesta, ni la costumbre, sino la culpa. Ese peso silencioso que se instala en el pecho y susurra pensamientos que desgastan. Podría haber hecho más. Si hubiera insistido un poco más. Tal vez falle en algo.
La culpa tiene una habilidad extraordinaria para distorsionar la realidad, haciéndonos creer que todo lo que salió mal fue exclusivamente nuestra responsabilidad. Nos convence de que soltar equivale a fracasar, cuando en realidad, en muchos casos, soltar es un acto de madurez emocional. La culpa suele nacer de un nivel de autoexigencia demasiado alto. Creemos que amar implica sacrificarnos sin medida, que si una relación termina es porque no dimos lo suficiente, que si el otro no cambió, es porque no supimos inspirarlo. Nos colocamos en el centro de la historia, como si todo dependiera de nosotros, olvidando que una relación siempre es de dos. Dos que construyen, dos que sanan, dos que deciden permanecer o alejarse. En ese proceso, la culpa se alimenta de una imagen distorsionada de nosotros mismos. Recordamos lo bueno y borramos los momentos en los que fuimos ignorados, heridos o no escuchados. Idealizamos el pasado, creyendo que si hubiéramos actuado diferente, el resultado habría sido otro. Pero esa mirada parcial nos mantiene atados a lo que pudo ser, impidiéndonos aceptar lo que fue. Cargamos entonces una mochila emocional que no nos corresponde y que nos roba la paz. Soltar no significa que no amaste lo suficiente ni que no luchaste. En ocasiones, la decisión más compasiva es dejar ir aquello que ya no construye, no por falta de esfuerzo, sino porque comprendiste que el amor no se mendiga ni se sostiene a la fuerza. Amar no es retener, es reconocer cuando seguir ya no es cuidar, sino desgastarse. Muchas personas permanecen en vínculos que duelen movidas por la culpa, porque sienten una deuda con el otro, porque en algún momento fallaron, porque creen que su pareja necesita ser salvada. Sin embargo, quedarse desde la culpa no es amar, es abandonarse a uno mismo. No tienes la obligación de pagar con tu bienestar las heridas que no sanaste en el pasado. El amor genuino hacia los demás comienza cuando aprendes a tratarte con la misma compasión con la que quisieras tratar a quien amas. Eso implica reconocer que hiciste lo que podías con las herramientas que tenías en aquel momento. Actuaste desde lo que sabías, desde tu nivel de conciencia y tus recursos emocionales de entonces. Si hoy miras atrás y ves con más claridad, no significa que fallaste, significa que has crecido. Nadie merece ser juzgado por no haber sabido más antes. Vivir es precisamente eso, aprender, equivocarse, reparar. También es necesario evitar la trampa del pensamiento, yo debí cambiar primero. Es fácil creer que si hubiéramos sido más pacientes, más comprensivos o más callados, las cosas habrían sido distintas. Pero esa creencia proviene de un amor condicionado, de la idea de que debemos moldearnos para ser aceptados. Cambiar para no ser rechazado no es amor. Es miedo disfrazado de entrega. Una relación sana se sostiene en la reciprocidad. Si fuiste quien intentó comunicarse, sanar, tender puentes, y el otro no respondió, no era un vínculo equilibrado. No puedes sentir culpa por haber sostenido un puente mientras la otra persona se alejaba. No eres responsable de la decisión ajena de no crecer o no comprometerse. Aceptar que hiciste lo que estaba en tus manos no significa justificar errores, sino soltar la exigencia de perfección. Nadie está obligado a mantener lo que ya no tiene sentido. Y poner límites, incluso cuando aún hay afecto, también es una forma profunda de respeto hacia ti y hacia el otro. La culpa se disuelve cuando la observamos con ternura, cuando dejamos de juzgarnos y empezamos a escucharnos. Perdonarse no siempre implica reconciliarse con el otro. Muchas veces significa dejar de castigarnos con nuestros propios pensamientos, porque la voz que más nos hiere no es la ajena, sino la nuestra, esa que repite en silencio: fallaste, no hiciste lo suficiente. No se trata de negar tu parte de responsabilidad, sino de asumirla sin convertirla en condena, de aprender del pasado sin cargarlo como castigo, de transformar la culpa en comprensión. Desde ahí, abrirte a nuevas formas de amar y de vivir. Si estás soltando con culpa, haz una pausa. Mírate con ojos más amables.
Recuerda que amar no siempre implica permanecer. Que darlo todo no garantiza que funcione y que dejar ir no te resta valor. Al contrario, te devuelve la libertad y la conciencia de quién eres. Soltar desde la culpa te encadena al ayer. Soltar desde la comprensión te permite vivir el presente con ligereza. Al final, la elección es tuya. Capítulo 5. La trampa de esperar que el otro cambie. Una de las raíces más profundas del sufrimiento emocional es la creencia de que, si esperamos lo suficiente, la persona que amamos acabará transformándose. Esa esperanza se convierte en una especie de refugio interior, un rincón donde almacenamos recuerdos de los buenos momentos y destellos esporádicos de ternura que parecen anunciar un futuro mejor, pero, en realidad, esa ilusión funciona como una anestesia. Calma temporalmente el dolor de lo que no está funcionando, mientras prolonga una espera que rara vez se cumple. Muchas personas me dicen, sé que en el fondo tiene buen corazón. Cuando quiere, puede ser maravilloso. Sin embargo, la buena voluntad no basta si no existe el deseo auténtico de cambiar. Nadie se transforma porque alguien se lo pida, ni porque tema perder una relación. El cambio genuino no se impone. Surge cuando una persona se enfrenta consigo misma y reconoce que no puede seguir igual. Apostar tu bienestar a la posibilidad de que otro despierte esa conciencia es una forma sutil de autoabandono. Te dices que solo serás feliz cuando el otro lo sea, cuando mejore, cuando entienda, pero posponer tu paz, esperando un milagro externo, te roba energía y claridad. La ilusión del cambio ajeno suele disfrazarse de lealtad, de compromiso, de paciencia, pero en el fondo te mantiene atrapada en un ciclo que repite el mismo dolor con diferentes matices. Claro que en las relaciones sanas existe espacio para crecer juntos. Acompañar el proceso del otro es parte del amor. Sin embargo, hay una gran diferencia entre acompañar y cargar, cuando amar se convierte en una tarea de rescate, de esperar eternamente a que el otro despierte. Ya no estás amando, estás sobreviviendo. Idealizamos gestos pequeños. Un mensaje amable, una disculpa, una promesa. Los interpretamos como señales de cambio, pero si no se traducen en acciones coherentes y sostenidas, son solo espejismos que nos atan más, y entonces te descubre cansada, repitiendo límites que no se respetan, explicando una y otra vez lo que duele, tratando de motivar a alguien que no siente la misma urgencia. Mientras tú te transformas para sostener la relación, el otro permanece inmóvil. Esa espera duele doblemente, porque no esperas a cualquiera, esperas a alguien que amas, a quien has entregado tiempo, confianza y esperanza. Pero amar no debería implicar sacrificarte todos los días. No debería doler tanto. Why? Sobre todo, no debería significar quedarte en pausa, esperando que el otro se convierta en lo que tú necesitas. Aceptar que alguien no va a cambiar no es rendirse, es despertar, es mirar con lucidez lo que hay delante y dejar de vivir en la proyección de lo que podría ser. Aceptar no es juzgar. Hay personas que no cambian, no porque sean malas, sino porque aún no están preparadas, porque sus heridas siguen abiertas, porque su manera de amar es distinta, o porque sus prioridades van por otro camino. No puedes quedarte en un vínculo que se sostiene solo con tu esperanza. El amor, por sí solo, no convierte a nadie. El amor inspira. Sí, pero no obliga. Si lo que das no basta para que el otro decida evolucionar, no significa que tu amor sea pequeño, sino que estás intentando llenar un vacío que no te corresponde. Permanecer en esa espera es traicionar tu propio valor. No estás en este mundo para salvar a nadie, sino para compartirte desde la plenitud, para construir relaciones donde el respeto y la reciprocidad sean la norma, no la excepción. Soltar la ilusión del cambio duele porque implica renunciar a un sueño, el plan que imaginaste, las promesas que creíste, el futuro que proyectaste. Pero al mismo tiempo,
Ese acto de soltar te devuelve a ti, te devuelve a tu poder de elegir, a tu capacidad de transformar tu manera de amar y relacionarte. Cuando dejas de esperar que el otro cambie, comienzas a cambiar tú, empiezas a valorarte de otra manera, a colocar límites con serenidad, a elegir desde la conciencia y no desde el miedo. Desde ese lugar, el amor deja de ser lucha y se convierte en encuentro. Entonces puedes crear vínculos más auténticos, más presentes, más vivos. No permanezcas en lugares donde solo tú estás intentando sostenerlo todo. No pongas tu bienestar emocional en manos de quien no quiere avanzar. Why? Sobre todo, no te pierdas a ti misma esperando que alguien más se encuentre. Dejar ir la ilusión del cambio en el otro no es cerrar el corazón, es abrirlo a una forma de amar más real, donde ya no necesitas rescatar, sino compartir desde la verdad y la madurez emocional. Capítulo 6. El arte de despedirse sin rencor. Despedirse es un proceso profundamente humano. No existe una fórmula perfecta ni un manual que nos enseñe a hacerlo sin quebrarnos. Sin embargo, cuando lo afrontamos con conciencia, puede convertirse en una experiencia liberadora, no en una catástrofe emocional. Decir adiós no tiene por qué estar asociado a la destrucción o al resentimiento. Puede ser, en cambio, una oportunidad para cerrar un ciclo con dignidad y serenidad. Durante mucho tiempo hemos aprendido a asociar las despedidas con el dolor extremo, con discusiones interminables o con silencios que pesan, pero existen otras formas más maduras, más conscientes, más amables con nosotros mismos y con el otro. Sin embargo, llegar a ese punto requiere una comprensión profunda. El rencor, muchas veces, no va dirigido hacia quien se marcha, sino hacia nosotros mismos. Nos castigamos por no haber visto las señales, por haber entregado más de lo que teníamos, por haber confiado de nuevo, por haber permanecido cuando ya sabíamos que debíamos irnos. Nos reprochamos no haber hablado a tiempo, haber callado por miedo, haber tolerado por amor. Y así, sin darnos cuenta, acumulamos una segunda herida, la del reproche, que suele doler más que la primera. Despedirse sin rencor no significa negar el dolor, implica atravesarlo con honestidad, sin esconderlo ni disimularlo. Es mirar de frente la historia vivida, reconocer tanto lo que lastimó como lo que nos enseñó. En ese reconocimiento se encuentra la semilla de la sanación. Decir adiós desde la conciencia no busca ganar una batalla ni imponer una verdad. Busca cerrar el vínculo sin ataduras, con un lazo que se suelta en calma, no que se rompe con violencia. Uno de los aprendizajes más difíciles en este arte es aceptar que no siempre tendremos una disculpa, no siempre habrá un cierre claro, una conversación final donde todo quede explicado. Hay personas que no pueden asumir su parte, no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Carecen de las herramientas emocionales para comprender el daño que causaron, y aunque eso duele, también puede liberarnos cuando dejamos de esperar una reparación externa y decidimos ofrecernos una interna. Existen dos tipos de despedidas: la que ocurre fuera, con palabras o gestos visibles, y la que sucede dentro, en silencio. Esta última es la más transformadora. Es ese instante en que dejamos de buscar respuestas, de revisar viejos mensajes y de imaginar escenarios alternativos. Es cuando comprendemos que nuestra paz vale más que la necesidad de tener razón. Para decir adiós sin rencor, es necesario dejar de idealizar al otro, verlo tal como es hoy, sin el filtro de la nostalgia. Desde esa mirada presente, es más fácil entender por qué esa relación ya no encaja en nuestra vida actual. No se trata de borrar lo vivido, sino de dejar de sostenerlo desde la carencia o el apego. A veces, el cierre necesita un gesto simbólico. No siempre hay un encuentro cara a cara, pero se puede escribir una carta que nunca se envía, o realizar un pequeño ritual íntimo donde agradecemos lo que fue y nos damos permiso de soltar y orar. Escribir
Caminar, hablar con alguien de confianza, cualquier forma de expresión ayuda. Lo importante es no guardar el dolor en silencio. Lo no expresado se enquista. Y lo que se libera aunque duela nos devuelve el aire. El rencor es una carga que pesa más a quien la lleva que a quien la provocó. Mientras el otro sigue su camino, nosotros quedamos atados a un pasado que ya no existe. Perdonar no significa justificar, significa decidir que ese recuerdo ya no tendrá poder sobre nuestra mente, nuestro cuerpo ni nuestra historia. Es recuperar la autoridad sobre nuestra narrativa emocional, devolverle a nuestro corazón su derecho a estar en paz. Aprender a despedirse sin rencor también implica aceptar lo que nunca fue. Hay relaciones que no llegaron a florecer, palabras que se quedaron suspendidas, promesas que se deshicieron sin explicación. Y aunque todo eso duela, también nos enseña a reconocer los límites de lo que no dependía de nosotros. Soltar no es negar la herida, sino dejar de alimentarla. Es entender que nuestra historia sigue, que aún hay capítulos por escribir. Este aprendizaje es, en esencia, un acto de amor propio. Es elegir cerrar sin destruir, marcharse sin dejar ruinas. Es priorizar la calma sobre el conflicto, la serenidad sobre el orgullo, el bienestar propio sobre el deseo de tener la última palabra, porque al final, despedirse sin rencor no se hace por el otro, sino por uno mismo, por la paz, por la libertad emocional, por el derecho de avanzar sin cargar sombras ajenas. Y cuando logras mirar atrás y decir lo viví, lo sentí, lo solté, entiendes que ese es el verdadero final, no el que llega cuando todo se aclara, sino el que nace cuando finalmente lo aceptas. Capítulo 7. Volver a ti después del adiós. Hay un momento, tras la despedida y el silencio, en el que la vida se detiene. Es ese intervalo entre lo que terminó y lo que aún no comienza, donde sucede algo profundamente humano. El reencuentro contigo misma. Durante mucho tiempo estuviste tan pendiente del otro y tan inmersa en mantener en pie una relación desgastada que te fuiste diluyendo. Aprendiste a sobrevivir a adaptarte, ahora a sostener lo que no se sostenía. Y en el intento de cuidar, te descuidaste. Ahora, al soltar lo que ya no te hacía bien, llega la invitación de regresar a ti. No se trata de llenar tus días de planes ni de aparentar fortaleza. Este reencuentro no exige demostraciones, sino presencia. Es el acto sereno de escuchar las emociones que pospusiste, de mirar de frente lo que callaste, de reconectar con esa voz interior que quedó enterrada bajo las concesiones. Volver a ti requiere tiempo y ternura. No se trata solo de sanar, sino de redescubrir quién eres más allá de los roles que desempeñabas. ¿Qué te hace vibrar cuando no intentas agradar a nadie? ¿Qué sueños nacen cuando el ruido externo desaparece? Al principio, las respuestas pueden parecer lejanas, pero con el paso de los días, irás dibujando un mapa que te conduce de regreso a tu centro. Es natural que el vacío se haga presente, pero ese vacío no es un enemigo. Es un espacio fértil donde puede germinar una nueva versión de ti. Es la pausa necesaria para reconstruirte con más conciencia, sin máscaras ni exigencias. Ese espacio que antes estaba ocupado por el otro, ahora es tuyo, es tu terreno sagrado, listo para ser habitado desde la autenticidad. Parte del reencuentro consiste en cuidar tu energía, en resistir la urgencia de llenar el silencio con nuevas presencias o distracciones que solo anestesian. Sanar no es olvidar deprisa, sino permitirte respirar, sentir y comprender. Cada pausa, cada lágrima, cada silencio, forma parte del mismo proceso. Haz de este tiempo un refugio. Permite que te rodeen personas que sumen, ambientes que inspiren, momentos que te reconecten con la vida. Lee, escribe, camina sin rumbo, ríe sin motivo, no para escapar del dolor, sino para recordarte que sigues viva, que dentro de ti hay movimiento y posibilidad. También es importante reconocer tu avance. Has tenido el coraje de soltar, de mirar tus miedos,
de cerrar un ciclo que ya no aportaba. Eso merece respeto. No te presiones por sanar rápido ni te castigues por los días grises. La recuperación emocional no es lineal. Habrá jornadas en las que sientas fuerza y otras en las que el pasado vuelva a llamar a tu puerta. Ambas forman parte del camino. Y si en medio de este proceso aparecen heridas que no sabías que existían, míralas sin miedo. Cuando dejas de buscar respuestas fuera, lo pendiente en tu interior se revela. Es el momento de atenderlo, de transformarlo en sabiduría, de abrazarte sin juicio. Reencontrarte contigo también implica revisar tus creencias, preguntarte qué entendías por amor, qué límites olvidaste, qué merecimiento dejaste de lado. Es una reeducación emocional que te permite elegir desde la conciencia, no desde la necesidad. Y quizá, entre tanta reflexión, surja la gratitud, no por lo que dolió, sino por lo que aprendiste. A veces, las despedidas no son finales, sino comienzos. Te conducen a una versión más despierta, más libre, más en paz, porque al perder al otro, en realidad te estás recuperando a ti misma. Volver a ti después del adiós no es un paso más, es el centro de todo. Es mirarte con ternura, sin exigencias. Es recordarte que, incluso en medio de la reconstrucción, ya eres suficiente. Desde ahí, desde esa nueva conexión contigo, podrás crear vínculos más sanos, más auténticos, más reales. Lo que viene después del adiós no es un vacío sin sentido, sino una vida renovada, una vida que comienza, una vez más, contigo. Capítulo 8. Sanar sin buscar sustitutos. Después de una despedida, cuando la herida aún late y la soledad resuena como un eco persistente, surge con frecuencia la urgencia de llenar el vacío con algo, con alguien, con cualquier distracción que mitigue el dolor. Es una reacción humana, comprensible. Todos hemos intentado convencernos de que estamos bien antes de estarlo realmente. Sin embargo, la verdadera sanación no aparece al reemplazar lo que se fue, sino al entender lo que quedó dentro. El corazón no se repara con prisa ni con sustitutos. Se cura cuando se le concede atención, cuando se le escucha sin miedo. Buscar un nuevo amor o una nueva ilusión para tapar la herida no es volver a amar. Es escapar de lo que todavía duele. En esa huida, sin darnos cuenta, nos alejamos de nosotros mismos. A veces elegimos desde la confusión y no desde la calma. Nos aferramos a vínculos que solo funcionan como anestesia emocional. Lo que creemos compañía, en ocasiones, es solo otra forma de evadirnos. Sanar sin buscar sustitutos significa atrevernos a mirar el dolor sin maquillar su presencia. Significa aceptar que no tener a alguien no es sinónimo de estar incompletos. Es una oportunidad para reencontrarnos con nuestra propia esencia, con aquello que habíamos dejado de mirar. Solo desde ese encuentro puede nacer un amor nuevo, uno más libre, más consciente, más sano. La cultura popular repite que un clavo saca otro clavo, pero eso no es sanar. Es posponer. Toda emoción que se evade se acumula, y cada relación que utilizas para no sentir se convierte en un espejo de tus heridas, no resueltas. Por eso muchos repiten los mismos patrones, se sienten atraídos por vínculos similares y terminan con la misma sensación de vacío. No es coincidencia ni mala suerte. Es la vida pidiéndote que pares, que dejes de correr hacia afuera y empieces a mirar hacia adentro. Quedarte contigo en el silencio no es un castigo, es un acto de amor propio. Es el momento de preguntarte qué necesitas realmente, más allá de lo que deseas. Es una etapa para revisar tus límites, tus formas de amar y las heridas que nacieron en tu infancia y aún influyen en tu manera de relacionarte. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Es tu espacio de aprendizaje, tu proceso de transformación. Sanar sin buscar sustitutos también te protege. Cuando te vinculas desde la carencia, cualquier gesto se convierte en promesa. Cualquier afecto parece amor, y esa confusión te deja expuesta a relaciones desequilibradas,
a dinámicas donde das más de lo que recibes. En cambio, cuando sanas desde la raíz, aprendes a amar desde la elección y no desde la necesidad. El duelo que sigue a una ruptura no es un enemigo, es un maestro que te muestra tus apegos, tus creencias sobre el amor y tu manera de enfrentar la pérdida, aunque sea incómodo. Ese proceso es profundamente revelador. Cada lágrima que permites, cada emoción que no reprimes, te acerca un poco más a la libertad interior. Y un día, casi sin advertirlo, y el dolor se disuelve. Ya no duele igual, ya no buscas reemplazos, ya no te aferras a lo que fue, solo estás contigo, en calma, y es en esa calma donde empieza la reconstrucción, no porque alguien haya venido a rescatarte, sino porque tú decidiste salvarte desde dentro. Aprendiste a estar contigo sin escapar, sin llenarte de ruido, sin castigarte por sentir. Comprendiste que la soledad no es ausencia, sino una forma de presencia plena contigo mismo. También es importante recordar que no tienes que transitar este camino en aislamiento total. Aunque el proceso sea interno, existen redes de apoyo. Hay personas que pueden escucharte sin juzgar, lugares que ofrecen contención sin exigencias. Rodéate de quienes respeten tu ritmo, de quienes comprendan que sanar no se mide en semanas ni en frases motivacionales. Y cuando llegue el momento de abrir nuevamente el corazón, hazlo no porque necesites que alguien te complete, sino porque deseas compartir tu plenitud. El amor más genuino no surge entre dos mitades que se buscan, sino entre dos personas que se eligen desde su abundancia interior. Este capítulo es una invitación a ser paciente contigo, a respetar los tiempos del alma, a no llenar el silencio con prisas. Ese vacío que dejó el adiós no está muerto. Es fértil. Ahí germina tu nueva versión. Dale luz. Silencio. Ternura. No lo tapes. Escúchalo. Acompáñalo. Honra tu duelo y confía. Lo que hoy sientes también pasará, y cuando lo haga, te descubrirás más fuerte, más sereno, más tú. No busques fuera, búscate dentro. Ahí es donde todo empieza de nuevo. Capítulo 9. El poder de elegir con conciencia, cuando has recorrido el camino de soltar y sanar y volver a mirarte con honestidad. Llega un instante decisivo. El momento de elegir de nuevo, no desde la prisa, ni desde la necesidad de llenar un hueco, sino desde la serenidad que solo se alcanza después de comprender lo vivido. La vida no se detiene en una despedida ni en el sufrimiento. Ambos son etapas que te preparan para un nuevo comienzo, uno en el que puedes decidir de manera diferente cómo amar, cómo vincularte, cómo cuidarte. Elegir es ejercer un poder profundo, un poder que nace del autoconocimiento. No es el impulso de quien busca consuelo, sino la decisión de quien ya se ha reconciliado con su historia. Cuando eliges desde la falta, repites el círculo. Cuando eliges desde la claridad, creas un nuevo mapa. Quien elige por miedo a la soledad o por la urgencia de sentirse acompañado, acaba repitiendo los mismos errores con distintos nombres, pero quien lo hace desde el respeto hacia sí mismo, desde la calma y la coherencia, abre la puerta a vínculos más sanos. Es natural sentir temor al volver a abrir el corazón. Las heridas sanan, pero dejan sensibilidad. Y esa sensibilidad a veces se traduce en dudas. ¿Y si vuelve a doler? ¿Y si me equivoco? ¿Y si otra vez no me eligen? El miedo no es el enemigo. Lo peligroso es permitirle conducir tus decisiones. Amar con conciencia no significa blindarse, sino actuar desde la verdad. Significa reconocer lo que mereces y no conformarte con menos. Recordar que amar no debe implicar perderte ni justificar el daño. El amor auténtico no se mide por la capacidad de resistir, sino por la capacidad de crecer. No necesitas sufrir para que te valoren, ni quedarte en lugares donde tu voz no cuenta. Tu equilibrio emocional no está en venta. Por eso, antes de elegir, escucha a tu cuerpo.
Observa si se tensa o se relaja cuando estás con alguien. Escucha tus emociones. ¿Te sientes libre o controlado? ¿Te expresas sin miedo? ¿Hay respeto mutuo? ¿Te impulsa o te apaga esa relación? Estas preguntas no son un examen, son una brújula. También es importante mirar hacia atrás sin culpa. Pregúntate qué tipo de relaciones solías mantener, en qué momentos te perdiste, qué señales ignoraste, no para reprocharte, sino para comprenderte. Lo que no se mira con conciencia se repite sin querer, pero tú ya no estás para repetir, estás para construir algo más genuino, más sereno, más fiel a quien eres hoy. Elegir con conciencia implica aprender a poner límites sin miedo. Ya no te quedas donde no hay reciprocidad. Ya no te adaptas al dolor, ni justificas la falta de cuidado. Entiendes que amar no debería sentirse como un campo de batalla, sino como un espacio donde ambos puedan expandirse. No se trata solo de elegir pareja, se trata de elegir las personas que te rodean, las conversaciones que alimentas, los ambientes donde puedes respirar sin máscaras. Esos vínculos sanos no se basan en estrategias de supervivencia, sino en la libertad de ser tú. Ya no estás dispuesto a mendigar afecto, sino a compartir amor. Elegir con conciencia también significa darte tiempo, respetar tu ritmo, no acelerar el proceso por miedo al vacío. La vida no te exige llegar a ninguna meta. Te invita a transitar cada etapa con presencia. Si aún estás curando, quédate contigo, sin prisa. Si ya te sientes en calma, abre tu corazón con confianza, pero hazlo siempre desde el respeto hacia ti mismo. Y si alguien nuevo aparece, que no sea una salvación, sino una compañía, alguien que camine a tu lado sin invadir tus pasos, que admire tu esencia sin intentar moldearla, que sume sin restar. Ese amor posible y real existe, pero solo llega cuando tú mismo te tratas con esa misma ternura y respeto. Este capítulo no es una teoría, es una declaración de poder. Puedes volver a elegir, no estás destinado a repetir las mismas historias. Tus errores no te definen, tus heridas no te limitan. Estás más consciente, más despierto, más cerca de ti. Y desde ese lugar, todo lo que elijas tendrá otro significado. Atrévete a amar otra vez. Pero ahora desde la plenitud, no desde la carencia, desde la libertad, no desde el miedo, desde la madurez, no desde la necesidad. Ya no eres quien fuiste. Y por eso tus elecciones serán diferentes. Porque cuando eliges con conciencia, eliges desde la paz. Y ese es el acto más profundo de amor propio. Capítulo 17. Amar desde la libertad interior. La plenitud de elegir sin depender. Después de haber atravesado el proceso de soltar, de sanar las heridas que te mantenían atada al pasado y de reencontrarte contigo misma, llega un momento en el que el amor adquiere un nuevo significado. No es un regreso al ayer con nuevas estrategias, sino un renacer en el presente desde una conciencia más lúcida. Amar desde este lugar implica compartir sin perderte, caminar junto a alguien sin abandonar tu propio camino, construir sin dejar de ser tú. El apego surge del miedo, miedo a quedarte sola, a ser rechazada, a sentir el vacío. Desde ese temor, muchas veces depositas en el otro la responsabilidad de hacerte sentir segura, valiosa, completa. Pero cuando el amor se mezcla con el miedo, se convierte en ansiedad, aparece la necesidad de controlar, de asegurarte que el otro no se marche, y retener lo que crees que te da sentido. En ese intento, sin darte cuenta, asfixias la libertad que el amor necesita para expandirse. Amar sin apegos es un acto de madurez emocional. Significa poder decir, te elijo, sin que eso se confunda con, te necesito para ser. Es disfrutar de la presencia del otro sin que su ausencia te robe la paz. Es saber acompañar y dejarte acompañar sin perder tu voz, tus sueños ni tu centro. En este tipo de amor no hay posesión ni exigencia, hay presencia.
respeto y deseo genuino de crecimiento mutuo. Cuando aprendes a amar desde el amor propio, comprendes que nadie viene a completarte, porque tú ya estás entera. El otro no llega a llenar un vacío, sino a caminar a tu lado. Desde esa plenitud, el amor no se convierte en exigencia ni en intercambio de garantías. No pide promesas eternas, porque sabe que lo esencial no se fuerza. Se cultiva con atención, con honestidad y con libertad. Amar sin apegos no es amar menos, es amar mejor, es amar con profundidad, sin cadenas, sin miedo a perder, porque entiendes que lo que te pertenece de verdad no necesita ser retenido, es mirar al otro con ternura y, al mismo tiempo, recordar que tu valor no depende de su mirada. Desde ahí, el amor se vuelve más sereno, más estable, más auténtico. Llegar a este punto requiere practicar el desapego consciente, no como una coraza emocional, sino como una manera de estar en la relación sin perder la conexión contigo. Puedes cuidar, entregar, compartir y, a la vez, sostener tus límites, tus espacios y tu individualidad. El desapego sano no enfría el amor, lo hace más libre. Permite disfrutar de la cercanía sin la angustia de aferrarte. Si la relación continúa, la celebras. Si un día termina, no te derrumbas, porque has aprendido que lo más sólido que posees está dentro de ti. Has comprendido que el amor más duradero es el que cultivas hacia tu propio ser y que las relaciones que llegan a tu vida son un reflejo de esa relación interior. El amor sin apegos también te enseña a permitir que el otro sea libre. Ya no necesitas que te pertenezca, ni que confirme a cada instante su afecto, ni que se quede por miedo o por culpa. Lo dejas elegir, y en esa elección libre el vínculo se fortalece, porque lo que se escoge desde la conciencia se cuida con gratitud, no con obligación. Amar sin apegos es, además, soltar la necesidad de controlar el rumbo, es confiar en el proceso, aceptar que las personas cambian y que el amor también evoluciona. No siempre se siente igual, pero puede seguir siendo verdadero mientras ambos estén dispuestos a crecer. No necesitas relaciones perfectas, necesitas relaciones sinceras. Esa sinceridad empieza contigo, reconociendo qué deseas, qué necesitas, qué puedes ofrecer y qué no estás dispuesta a negociar. Desde esa claridad se construyen vínculos donde ambos se impulsan, en lugar de limitarse. Este capítulo marca un cierre, pero también una apertura. Es el inicio del amor consciente, un amor que respira libertad, presencia y verdad. No naciste para vivir atrapada en la dependencia, sino para amar con alas, con alegría, con plenitud. Cuando te permites soltar los apegos, el amor deja de ser una lucha y se convierte en un flujo natural, sin miedo, sin condiciones, sin la necesidad de poseer. Ahí, finalmente, el amor es lo que siempre debió ser. Un espacio donde ambos pueden ser y crecer en libertad. Amar sin apegos no significa amar menos, sino hacerlo con una conciencia más plena. Es un amor que no nace del temor a perder, sino de la serenidad de elegir libremente, un amor que no te ata ni te reduce, sino que te acompaña sin imponerse. Es un sentimiento que no se aferra por miedo, sino que se mantiene por decisión. Estás preparada para amar desde otro lugar, desde la calma, desde la madurez emocional que surge cuando descubres que tu plenitud no depende de nadie más. Amar desde la libertad es abrir el corazón sin cerrar la puerta a tu paz interior. Esa es la forma más pura de amar. Ese es el inicio de un nuevo capítulo. Y todo comienza en ti. Soltar no es rendirse ni abandonar. Es un acto de profunda valentía. Es mirar con honestidad lo que ya no te alimenta, aunque duela reconocerlo. Es elegir la paz sobre el miedo, la dignidad sobre la costumbre y la verdad sobre las expectativas ajenas. Soltar implica honrar lo vivido,
agradecer lo compartido y comprender que seguir adelante también es una forma de amor. Este audiolibro no pretende dictarte un camino, sino acompañarte mientras recorres el tuyo. Es una guía amable para ese proceso íntimo y transformador de dejar ir, de desprenderte de aquello que ya cumplió su ciclo, de permitirte empezar de nuevo sin que el pasado continúe escribiendo tu historia, porque lo que de verdad te pertenece no necesita ser forzado ni mendigado. Simplemente permanece. A lo largo de estas páginas, has transitado un viaje hacia tu interior. Te has detenido frente al miedo. Has escuchado tu silencio. Has enfrentado la culpa y, tal vez por primera vez en mucho tiempo, te has elegido. Ese gesto sencillo pero inmenso marca el verdadero comienzo, cuando comprendes que tú eres tu refugio, tu espacio seguro y el amor más constante que tendrás en toda tu vida. Aprender a soltar no significa dejar de sentir, sino transformar el dolor en sabiduría. Es poder recordar sin quedarte atrapada en la herida, a sentir tristeza sin convertirla en sufrimiento, mirar atrás sin perderte allí. Y cuando ya no necesitas que nada ni nadie defina tu valor, cuando dejas de esperar que algo regrese para sentirte completa, cuando tu historia deja de ser una prisión emocional, descubres lo que significa ser libre. Hoy sabes que puedes cerrar etapas sin romperte, que puedes amar sin depender, que puedes mirar hacia el pasado sin miedo y seguir avanzando con más ligereza. Hoy sabes que la distancia no anula el cariño, solo lo redefine, y que tu bienestar puede y debe ser tu prioridad. Comienzas de nuevo, con menos peso, con más claridad y una conciencia renovada. Gracias por permitir que este viaje te acompañe, por darte el permiso de sanar, por caminar hacia ti misma. Gracias por elegir el coraje de mirar dentro y no huir. Desde Librofonía Sin Fronteras te recordamos algo esencial. Tu alma no ha venido a retener, sino a fluir. Tu corazón no ha venido a sufrir, sino a expandirse. Y tú no has venido a conformarte, sino a brillar. Sigue adelante, con la certeza de que cada paso hacia ti es un paso hacia la libertad.